Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Es palabra del Señor. Hola a todos, les deseo que tengan un muy buen domingo. Hoy Marcos nos presenta estas 3 escenas unidas por un hilo conductor. En primer lugar, Jesús le pregunta a sus discípulos qué dice la gente, y no un universal de la gente, sino la gente de su propio pueblo, porque las respuestas tienen que ver con eso. De alguna manera, Pedro anticipa el final, está como spoileando, digamos, hoy la historia. La segunda escena tiene que ver también con Pedro y con Jesús, y esa realidad donde Pedro quiere evitarle a Jesús el sufrimiento, y Jesús le dice: no, mira, ponete detrás de mí, sé discípulo, porque discípulo literalmente significa eso, el que camina poniendo sus pies sobre las huellas del maestro. Los chicos dirían hoy: ubícate en la palmera. Acá las cosas son de ese modo, Dios piensa de este modo y sigue el mismo hilo. Este Mesías, este Salvador que es Dios, acepta el camino del sufrimiento. La tercera escena ya somos nosotros, todos los protagonistas o los posibles protagonistas de esa realidad. Para ser discípulo, para pisar donde pisa el maestro, sobre las huellas del maestro, hay que tomar la cruz cada día y hay que seguirlo, hay que renunciar a uno mismo y seguirlo. Y en este sentido creo que a veces en la Iglesia hemos tenido manifestaciones de la realidad de la cruz como una cuestión de un sufrimiento casi cercano al masoquismo, nada que ver con eso lo de Jesús. Otras veces la realidad de un esfuerzo estoico por mantenerse sufriendo, la verdad que nada que ver con eso. La cruz es la realidad donde se conjugan, donde se cruzan 2 realidades. Por un lado, el sufrimiento humano, ese que no tiene respuesta desde cualquier forma de pensarlo, desde lo racional, y la experiencia del amor de Dios. Allí donde se entrecruzan, ahí hay cruz. Si queda solo el sufrimiento humano, la realidad del sufrimiento humano que puede ser racionalizada, y puede ser aquello del que si sucede conviene, pero eso no es de Dios. O una realidad estoica, soportar el sufrimiento porque algún tipo de beneficio va a traer, me enseña, me educa. Si esa es la forma, qué pena. Hay otras. Y si uno se queda solamente con la experiencia del amor de Dios, entonces va a tener la del Dios que me bendice y va todo bien, un Dios que me hace caso a todas mis oraciones, claro, pero a veces no. Y entonces, a veces la situación es diferente, y entonces es una maldición de Dios, es una crítica de Dios, no. La cruz es el lugar donde se entrecruzan el sufrimiento humano que no tiene explicación ni forma racional de entenderlo, porque es misterio, y el amor de Dios, que tampoco tiene una forma racional de entenderla, porque es misterio. Allí donde se entrecruzan las 2 realidades, ahí hay cruz. Y la cruz en cristiano no es simplemente una cuestión que tenga que ver con la muerte. Es el camino que este Mesías, que es Dios y que piensa con el corazón de Dios, sabe que es el que nos puede traer la salvación y la vida y la resurrección. Él hace camino, abre
camino hace punta para que nosotros podamos seguir esas huellas. Me parece que sabe por dónde va y que conoce muy bien el camino. Ojalá que, si nosotros tenemos que decir recalculando, volvamos a pisar como Pedro, allí por donde Jesús dejó las huellas. Abrazo, la bendición y hasta el domingo que viene.